Estamos de regreso en Arica Informa. Está con nosotros el diputado Enrique Lee Flores. ¿Cómo está, diputado? Gusto de saludarlo. Después de su viaje a China, para que nos cuente un poquito, ¿cierto?, este viaje y cuál fue el motivo de esta visita. Bueno, el gobierno chino hizo una invitación directa al Parlamento, obviamente todo esto cubierto por el propio gobierno de China a través de su embajada, a 2 diputados para que participásemos en el Foro Internacional Trans-Himalaya. Es un foro de cooperación internacional que hace China y que invita a todos los países que rodean los Himalayas para enfrentar en conjunto las soluciones a los desafíos que presenta las distintas culturas que habitan en los Himalayas, los deportes, las distintas actividades productivas también y el ecoturismo. ¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, fue bastante enriquecedora porque permite conocer distintos tipos de actividades políticas e intervenciones que hace el Estado, en este caso en una región que podríamos decir que tiene algo parecido con Arica y principalmente con Parinacota, ¿no?, que es una región de montaña, donde habitan culturas y pueblos originarios y donde además hay una necesidad de darle riqueza a la zona. Parinacota es una de las provincias más pobres de Chile, es la provincia más pobre de Chile. Y tener que intervenir el Estado entonces para revertir esa situación. Hasta ahora no ha ocurrido. Asimismo, la región autónoma del Tíbet también es una región muy empobrecida y el gobierno chino interviene en esta región y ha sacado a la gente adelante, como por ejemplo familias que se dedicaban a la ganadería y a la agricultura, que no son muy rentables porque son zonas de altura, difíciles, nieva una parte del año. ¿Y qué hizo el Estado? Le ofreció una estrategia de desarrollo turístico donde estas familias se embarcaron en la construcción, por ejemplo, de distintos hoteles, todo bajo supervisión del Estado, con apoyo económico del Estado, y hoy día el 80% de sus ingresos no es la ganadería ni la agricultura, sino la actividad turística. Bueno, eso es lo que hay que hacer también en Parinacota. Yo he estado alojando en Putre, por ejemplo, que es un poblado que tiene los mismos habitantes que Lulán, que es un poblado al interior de la ciudad de Lince, que es una de las ciudades de la región autónoma del Tíbet, y la hotelería no tiene ningún parangón. O sea, una hotelería muy rudimentaria hoy día en Putre versus una hotelería de alto nivel en un poblado que está a casi 4.000 metros de altura y donde tú ves, por ejemplo, tubos de oxígeno, acceso a oxígeno, terapia, en las mismas habitaciones de los hoteles. Bueno, se trata entonces de, obviamente, adaptar esa realidad a nuestra realidad. Justamente Mira, la parte de seguridad también. Yo quisiera mostrarte, esta es la capital de China, Beijing, y ese video lo filmé yo, porque me llamó muchísimo la atención. Son casi las 9 de la noche. Fíjate, esas mujeres, esas personas con celulares en la mano, ese chico, por ejemplo, ese adolescente con un celular en la mano, escribiendo, todos con sus celulares en la mano, con bolsos, con compras, transitando en lo que podría ser el equivalente a nuestro paseo Ahumada en Santiago. Fíjate ese señor. En el paseo Ahumada, ¿cuánto duraría ese celular en su mano? Bueno, y ahí está el tema ya del foro internacional, que además me invitaron como palestrante, di el discurso inaugural, en donde destaqué las relaciones diplomáticas entre Chile y China a lo largo de la historia, actividades también ya, estas son en Chile, con la Universidad de Tarapacá, está el rector don Emilio Rodríguez, con el cual también hemos hecho alguna gestión en relación a las universidades suecas del sistema Access para colaboración científica y también hemos insistido en nuestro plan Arica 100, ahí está el equipo difundiendo lo que significa el plan Arica 100 con toda su historia, que nace el mismo 11 de marzo del 2022 y que ha avanzado, como todo el mundo se ha dado cuenta, a paso firme, decidido, tanto así que el presidente Boris lo incorpora en su discurso de la cuenta pública de este año y entiendo que el próximo mes de agosto da a conocer la Comisión Asesora Presidencial que va a establecer cuáles son las obras de gran infraestructura que vamos a levantar en Arica con ocasión de los 100 años en que se incorpora a territorio nacional y donde nosotros esperamos que el Hospital Clínico sea nuestra obra emblemática. Han sido parte de las actividades de hoy, te puedo mencionar otras, por ejemplo, ayer me reuní con el embajador de Brasil, con el cual discutimos el tema del corredor bioceánico, que lamentablemente va a tener salida por los puertos de la región de Tarapacá y de Antofagasta y estaría quedando Arica y Parinacota afuera. De hecho, la próxima semana
hemos agendado reuniones con EPA, la empresa de Puerto Arica, y con distintas autoridades para saber qué pasó. Es importante establecer responsabilidades porque si hay un actor que se movió muchísimo para que este plan del corredor bioceánico siguiera avanzando y finalmente favoreciera sus territorios, por ejemplo, fue el alcalde de Iquique. Me consta, porque además pidió participar en la comisión. Senador hoy día, ¿no? Claro, bueno, en su minuto fue el que hoy día es senador, pero sí. Recuerda que el hijo luego también asumió como alcalde. Y continuó el trabajo. Entonces, me consta, porque siendo yo parte de la Comisión de Zonas Extremas, el propio alcalde fue el que pidió. Normalmente nosotros invitamos a las autoridades, pero en este caso fue él el que insistió en que quería dar a conocer su plan portuario, con gráficos, con planos. Entonces, se notaba una preocupación y una ocupación con respecto a algo que evidentemente va a beneficiar a Tarapacá. También va a beneficiar a Antofagasta, y ojalá que se incorpore Arica y Parinacota. Yo voy a hacer todos los esfuerzos que tenga que hacer para que se incorpore. Conozco bien, porque viví en esa zona, en la producción de soya del Mato Grosso y Mato Grosso del Sur. Soy el presidente del Comité de Amistad Chileno-Brasileño. Y me entero, lamentablemente, en estos últimos días, de que este corredor bioceánico que todos venimos escuchando por tanto tiempo, por más de una década... Bueno, yo le contaba en la mañana que aquí en Arica estuvo el presidente Cardoso en su momento, con el presidente Ricardo Lagos, justo aquí en la Costanera, firmando un protocolo de acuerdo para justamente el trabajo de este plan bioceánico que tanto se ha hablado desde mucho tiempo, del tiempo de la Junta de Adelanto, aquí en nuestra ciudad. Sí, la verdad es que no puede ser. Yo no te puedo ocultar cierta molestia en relación a esta dejadez con respecto a proyectos que pueden significar mayor bienestar para nuestra población, mayor trabajo, sobre todo, y trabajo de buena calidad. Vamos a ir a buscar las explicaciones con las distintas autoridades, tanto del sector público como privado. Vamos a tratar de intervenir para que esto tenga alguna solución y finalmente también nos incorporemos a este corredor bioceánico de alguna manera, porque finalmente no podemos seguir perdiendo fuentes de trabajo y desarrollo. Hoy día yo le decía a una persona que en realidad yo le trataba de explicar con indicadores más macroeconómicos, la mala situación de Arica con respecto al desarrollo. Y ella me decía, pero que nosotros no entendemos, pues, diputados, que ustedes tampoco se dan a entender. Le dije, mira, tiene razón. Vaya al Morro, suba el camino al Morro, deténgase antes de llegar al Morro, mire nuestra ciudad, de costa hasta el Valle de Azapa, y dígame cuántas plumas estas de construcción ve en nuestra ciudad. Yo la última vez que hice ese ejercicio no vi ninguna. Eso a usted le da cuenta en forma objetiva, sin tener necesidad de saber economía, de cuál es nuestra velocidad de desarrollo y crecimiento. No tenemos, estamos estancados. Entonces, indudablemente que cuando uno ve este ejercicio de, por ejemplo, el gobierno chino, de que va a intervenir una zona empobrecida, saca a los agricultores de la pobreza, no permite que se vayan a las ciudades, sino que los mantiene ahí y produciendo, no con bonos, sino con ayuda del Estado real, con capital a interés cero y con facilidades para devolución, y al mismo tiempo dándole ayuda, que es lo que tiene que hacer un Estado. Es decir, facilitándole, mire, ¿sabe qué? El hotel que tiene que hacer es de estas características, aquí están los planos, los permisos, la permisología, que en Chile es prácticamente una burocracia tan grande, allá se la facilitan, porque es el Estado el principal interesado de que ese emprendedor le vaya bien. ¿Por qué? Porque es el Estado el que está colocando el capital, y porque finalmente al Estado también le conviene que a él le vaya bien, porque va a tener menos pobreza. Entonces, eso es lo que yo echo de menos acá. Echo de menos, y no con cierta molestia, porque indudablemente que me hubiese gustado mucho más que estos 100 millones que se le pagan a los artistas que vienen a hacer show al frente del gobierno regional, por ejemplo, o invitados por distintas autoridades. Esa plata, que es producto del esfuerzo de todos los chilenos, tenga un fin mejor. Hubiera preferido mucho más que se le hubiera pasado esa plata a una familia de emprendedores que finalmente hubiese construido algo, hubiese generado empleo y finalmente aumentado la productividad. Echo de menos eso, Luis, y tenemos una tremenda oportunidad en octubre de este año para que definitivamente primero le vemos el debate que fue ausente en la elección de gobernadores regionales
la vez pasada porque teníamos a un candidato que lamentablemente fue electo que se negó a debatir. O sea, ¿cuál es el espíritu democrático cuando tú te niegas a debatir y además sales electo? O sea, aquí hay responsabilidades compartidas, tanto del candidato también como los electores. O sea, ¿en qué minuto un elector decide votar por alguien que se niega a debatir? Ese es el primer caso. El segundo punto es que el debate mismo también se eleve de altura. No conversemos de promesas, conversemos de capacidades. Si un día alguien me toca la puerta de la casa y me promete que me va a construir una casa hermosa de 3 pisos, pero que no es arquitecto, yo no le voy a creer. Tendría que yo ser muy leso para creerlo. Yo tengo primero que decirle, bueno, cuáles son sus competencias, cuál es su formación, qué usted es lo que me tiene que mostrar en su pasado, qué es lo que usted ha hecho para yo creerle que usted puede hacer algo en el futuro. ¿Ah? Hoy día no tenemos, vamos a tener seguramente mucha oferta de candidatos prometiendo muchas cosas, pero que a la hora de ir a analizar quién es esa persona en sí en cuanto a su formación y sus capacidades que ha hecho en el pasado, por él mismo, por su entorno más cercano, ahí nos vamos a dar cuenta realmente si son capaces de hacer algo más por su entorno mayor, que es su propia región. Tenemos una gran oportunidad. Yo solamente quiero llamar finalmente a través de esta experiencia de los viajes a China y anteriormente también acompañé al presidente Boric a Europa, donde aprendimos muchísimo. Mira, aquí hay 2 tipos de autoridades. Las autoridades políticas que tienen que ver con una visión de Estado, con una visión de sociedad, con ideología pura y dura, y donde claramente podemos tener diferencia de qué es lo que nosotros esperamos como sociedad, cómo construimos sociedad. Y la otra es la administrativa, es decir, personas que tienen que tener la capacidad de gestionar recursos. Son prácticamente en nuestro territorio regional los alcaldes, en el caso del alcalde de Arica que dispone de 50.000 millones de pesos al año, y los gobernadores regionales que disponen de 60.000 millones de pesos. A esas autoridades no tenemos que pedirle que nos digan si son de izquierda y derecha. A esas autoridades tenemos que exigirle que gestionen bien el dinero público, porque ese dinero no sale del bolsillo de ellas, no les pertenece a ellas. Es dinero que el Estado les entrega a ellas para que los administre, para que los gestione. Es producto del estruje del esfuerzo del trabajo de todos nosotros como trabajadores. Y por lo tanto tienen que ocupar bien su dinero, para lo cual el Estado y la ley les obliga a que lo ocupen. En el caso del gobernador regional es para el desarrollo. Y hoy día la institucionalidad de los gobiernos regionales está obviamente en descrédito. La comisión investigadora, y con esto termino, de la Cámara de Diputados, compuesta por diputados de distintos pensamientos políticos, concluye fehacientemente la decepción que ha ocurrido con la institucionalidad de los gobiernos regionales porque no han sabido administrar el dinero. Y nuestro gobierno regional en particular, con sus 60.000 millones de pesos al año, le ha entregado dinero a convenios y fundaciones, incluyendo algunas que han tenido domicilios falsos, que están en otras regiones, etcétera, básicamente sin ningún control. Hoy día, casi 100.000 millones de pesos están en el aire y siendo investigados por Contraloría y Fiscalía. Si a usted que me está escuchando en la casa, eso no le importa, déjeme decirle que debiera importarle. Porque hoy día lo que está sucediendo en Arica es que se está empobreciendo toda una región. Y por mucho bienestar económico que tenga alguna persona en particular o una familia en particular, cuando a su alrededor se empobrece el territorio, tarde o temprano también va a significar el empobrecimiento de ella misma. Tenemos que ocuparnos de eso. Tenemos que ocuparnos de elegir bien nuestras autoridades. Hoy día, afortunadamente, porque estoy favorable a eso, el voto es obligatorio, pero más allá de que ir obligados a votar, tenemos que ir a votar en forma sensata y con sentido común. Si no estamos bien, si nuestro equipo está siendo goleado en la cancha, no sigamos con los mismos jugadores. Bueno, vamos a tener harto tema con las próximas elecciones, diputados, sé que vamos a tener harto tema para conversar ahí con algunos candidatos que están apareciendo también. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a la región, bienvenido a la ciudad de Arica. Muchas gracias, Luis. Vamos a una pausa nosotros, después de conversar con el diputado Enrique Lee, ya estamos de regreso.